Bueno, comenzaremos con una pequeña introducción sobre algunos conceptos que vamos a ver a lo largo de esta presentación. El primero es error, que es la diferencia entre un valor medido y el valor convencional verdadero del objeto que se está midiendo. Luego seguimos con incertidumbre, que es la cuantificación de la duda que se tiene sobre el resultado de una medición. Y por último tenemos medición, que es el proceso a través del cual se compara la medida de un objeto o un elemento con la medida de otro. La medición se basa en la observación a través de la comparación de una magnitud a través de un método de referencia. Por ejemplo, al medir un terreno, nosotros comparamos el área con una escala de medida graduada y leemos esa escala. Al medir algo, hay que tener cuidado en no causar una perturbación que pueda modificar el sistema bajo observación, ya que un cambio pequeño puede afectar totalmente el resultado. Por ello decidimos que el instrumento de medida puede afectar a la variable que se está midiendo. En todo caso, todo lo que medimos siempre trata de aproximarse al resultado real, por eso siempre se le asocia a una incertidumbre. Contamos con varios tipos de medición. En esta ocasión nos centraremos en tres, que son la directa, indirecta y reproducible. La medición directa es la que se obtiene directamente del instrumento que se emplea en el proceso de medición y que tiene la capacidad de comparar la variable a medir con un patrón específico. Por ejemplo, tenemos el amperímetro para medir el amperaje de un circuito eléctrico, el calibrador para medir la longitud de un objeto, o el estroboscopio para medir la frecuencia de la vibración y rotación de un objeto. Bueno, continuamos con la medición indirecta, que es aquella que se obtiene del cálculo del conjunto de datos recolectados de una o más magnitudes físicas diferentes, las cuales fueron previamente calculadas a través de la medición directa. Por lo tanto, la medición indirecta no se obtiene a través de un instrumento en particular. Algunos ejemplos de esta medición es la velocidad de un objeto, que se emplean las medidas del tiempo y distancia para su cálculo, el valor de una resistencia, que se utilizan instrumentos de medición directa como el amperímetro o el voltímetro y se obtienen datos necesarios para calcular el valor de una resistencia aplicando una ley de Ohm. Y por último tenemos la medición reproducible. Esta es una medida que se puede repetir y revisar varias veces por diferentes investigadores y siempre obtener el mismo resultado. En este tipo de medidas es importante que se realicen ensayos no destructivos. Por ejemplo, cuando mides una cama, que es un objeto grande, se mide varias veces para saber exactamente el tamaño que tiene, pero las medidas no van a cambiar por nada. Entonces por eso se dice que es una medición reproducible. Como se mencionó antes, también estos tipos de mediciones contienen instrumentos, que en este caso son continuos y discretos. Para los aparatos continuos, estos poseen una escala graduada que no se interrumpe dentro de la capacidad de la medida del instrumento. También se les puede llamar aparatos analógicos. Estos son la regla, el manómetro o el termómetro, que tienen determinadas unidades de medición. Para los aparatos discretos, estos son principalmente digitales, donde la escala puede tomar un solo valor dentro de la capacidad de la medida del instrumento. Estos aparatos se utilizan más que nada en investigaciones científicas debido a que sus mediciones son más exactas y calibradas. Tenemos un ejemplo que pueden ser las balanzas analíticas, también el manómetro digital o el termómetro digital. Existen diversos patrones que utilizamos para poder medir una misma magnitud. Entonces, nosotros adoptamos un patrón para el cálculo de las magnitudes físicas como resultado de lo que más nos convenga utilizar. La medición está condicionada a ser reproducible e invariante, es decir, que se puede volver a replicar y que el resultado no va a variar o que tendrá variaciones muy pequeñas. Por ello se intentaron establecer medidas que tengan validez universal. Entonces se creó el sistema métrico decimal, que serviría para la medición en todos los países, aun cuando en otros países usaron sistemas de medida distintos. Pero hoy en día tenemos al Sistema Internacional de Unidades, como un sistema universal donde tenemos 7 unidades básicas para la medición. Aquí unos pequeños ejemplos de las unidades básicas que utilizamos. Todas nuestras mediciones tienen asociado un cierto nivel de incertidumbre.
y se puede deber a varias opciones, como la naturaleza de la magnitud que se mide, ya que el material que estamos ocupando para medir puede interferir con el material que estamos midiendo, alterando la magnitud real. También se asocia la incertidumbre al objeto de medición. Nosotros poseemos dos tipos de instrumento de medición, continuos y discretos. Los instrumentos continuos presentan una escala graduada continua de la capacidad de medida del instrumento. Por lo general son analógicos como el termómetro analógico, el manómetro analógico, entre otros. Y por otro lado tenemos los instrumentos discretos, que son principalmente digitales, y la escala solo toma ciertos valores dentro de la capacidad de medida del instrumento, como el termómetro digital, el potenciómetro y el manómetro digital. También poseemos al observador, que es quien verificará el proceso de medición. Si no lo hace de manera correcta, puede haber presencia de un error de medida. Por último, se encuentran las condiciones externas, que son factores como el clima, la temperatura y las condiciones ambientales que pueden afectar a la medida. Cada factor puede influir de mayor o menor medida en la incertidumbre total de la medida, y los errores presentados se pueden clasificar, como se verá más adelante en la exposición. Bueno, una vez que sabemos los factores de las incertidumbres, podemos proseguir a explicar los tipos de ellas. Contamos con 8, pero para esta presentación solo nos centraremos en 3, que será la absoluta, la relativa y la porcentual. Comenzaremos por la incertidumbre en la medición, que es el error en las cantidades observadas, tales como la captura o los parámetros biológicos. Seguimos con la incertidumbre en el proceso, que es la aleatoriedad subyacente en la dinámica poblacional, tal y como la variabilidad en el reclutamiento. Tenemos la incertidumbre en el modelo, que es la especificación errónea de la estructura de ese modelo. También la incertidumbre en estimación, que es la que puede resultar de cualquier combinación de las incertidumbres descritas anteriormente, y es la inexactitud e imprecisión en la abundancia en la explotación. Continuamos con la incertidumbre en la implementación, que es la consecuencia de la variabilidad que resulta de una política de ordenación. Y por último, las tres más importantes, que es la incertidumbre absoluta, que tiene las mismas unidades en el valor medido, la relativa, que ésta no cuenta con unidades, y la porcentual, que ésta expresa el porcentaje de las mediciones. Bueno, ahora vamos a explicarles cómo se calculan estas incertidumbres. Para empezar, el error siempre es desconocido. Entonces, el delta X es lo que se denomina nuestra incertidumbre medida, por lo que la X es nuestra medición real. La X medida es la que se encuentra en el punto medio del intervalo, y la delta X pues es la incertidumbre medida. Como se puede ver ahí en el recuadro está la fórmula general, que esa nos deriva a nuestras tres principales incertidumbres. Para la incertidumbre absoluta es el valor medido más menos la incertidumbre medida, que es, en este caso es la absoluta. Para la relativa es la incertidumbre medida entre el valor medido. Y para la incertidumbre porcentual es la incertidumbre medida sobre el valor medido por 100 para sacar el porcentaje. Ahora, para saber qué tipo de incertidumbre tenemos, necesitamos identificar las fuentes posibles dentro de nuestro problema, luego identificar qué tipo de incertidumbre es, y a continuación expresar cuantitativamente dichas componentes en las mismas unidades de la magnitud que se está analizando en el problema. Y por último, se puede realizar una tabla para ayudar a buscar los datos faltantes o ver qué tipo de error o incertidumbre es la que nos están manejando. Es importante conocer la diferencia entre el error y la incertidumbre. El error es la diferencia en lo que estamos midiendo y el valor verdadero convencionalmente. En cambio, la incertidumbre se refiere a la cuantificación de la duda que tenemos sobre el resultado de la medición. Siempre que podemos tratamos de corregir y reducir los errores, pero si existe un error del cual no conocemos el valor,
Entonces decimos que es una fuente de incertidumbre. Las fuentes de incertidumbre son las que pueden causar diversos tipos de errores en las medidas, que pueden ser aleatorios o sistemáticos. Por ello se dice que se asocian a la incertidumbre, ya que su existencia requiere de la cuantificación para estimar la magnitud. De allí parte el significado de incertidumbre. Y bueno, dentro de la medición también existen errores, como cualquier cosa. Entonces, vamos a mencionar dos, que son los sistemáticos y los aleatorios. Para los errores sistemáticos, estos afectan la exactitud de la medida de manera consistente. Estos errores no son visibles de inmediato, sin embargo, son detectables y corregibles. Si un error sistemático se presenta como consecuencia de un efecto conocido en el resultado de una medición, puede aplicarse una corrección para compensar el efecto. Estos errores sistemáticos también se presentan por diferentes causas. Entre las principales se encuentran los teóricos, debido a las relaciones empleadas en las mediciones, los instrumentales con equipos mal calibrados, los ambientales que pueden ser por temperatura, presión, humedad o aceleración, y de observación por falta de experiencia en la toma de las mediciones. Por último, tenemos los errores aleatorios, que estos errores se presentan por la variación al azar, temporales y espaciales de la cantidad medida. Los efectos de estas variaciones originan que las mediciones sean reiteradas y conduzcan a resultados diferentes. Debido a esto, no se puede compensar un error aleatorio en una medición. Es importante tomar en cuenta los conceptos de la incertidumbre, así como los errores y los tipos que existen si queremos estimar una medida de manera correcta y así aproximarnos a su valor verdadero. A partir de este conocimiento, nosotros vamos a decidir cuál es la mejor manera de estimar una medida y así calcular la aproximación al valor real, observando qué tipo de instrumento utilizamos para medir y de este modo la asociamos a una incertidumbre debido a su tipo. De igual manera, al conocer los tipos de errores que se nos presentan, podemos estimar y predecir a través de métodos estadísticos cuándo podrían presentarse y evitarlos antes de que ocurran, o en caso contrario de ocurrir estos, ser corregibles y arreglar este error. De igual manera, la correcta cuantificación nos llevará a un resultado concreto, y esto es de gran importancia en las áreas como la ingeniería, donde es necesario conocer los márgenes de error en los cálculos de este tipo. Y bueno, esto sería todo por nuestra presentación. Espero que les haya gustado y gracias por su atención. Muchas gracias.